Muy buenos días, un placer de estar nuevamente con ustedes un lunes más, deseándoles una semana muy bendecida. Soy el pastor Jorge de Casanova y en esta mañana yo quisiera reflexionar sobre un tema que a mí me parece interesante y es el tema de Jesús en su interrelación con aquellos con quienes en realidad la sociedad judaica no aceptaba. Y no solamente no aceptaba, sino que discriminaba de una forma terrible. Para ir los judíos de Jerusalén a Galilea tenían que pasar por Samaria, pero resulta que no pasaban por Samaria porque no querían pisar esa tierra que para ellos era maldita. Tenían que darse una larga vuelta, haciendo su travesía mucho más larga, pues, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, habían razones históricas. Por ejemplo, los samaritanos habían puesto o construido un templo en el monte Gerizim, en Samaria, diciendo que era el lugar adecuado, el perfecto para la adoración y no el templo de Jerusalén. Eso les molestaba muchísimo a los judíos. Pero Jesús narra una historia muy interesante y es el buen samaritano. Pero ¿cómo si los samaritanos eran gente deplorable, despreciable? ¿Cómo es que Jesús le llama el buen samaritano? Y no solamente lo llama así, sino que eso va en desmedro de los sacerdotes y de los levitas, que como recuerdan, pasan de lado de la persona que estaba tirada ahí en el piso, sin socorrerlos. Y el samaritano no solamente lo recoge, lo auxilia, lo lleva al mesón para que le den de comer, lo cuiden porque él tenía que hacer otras cosas, diciéndole al mesonero, ¿saben qué? Cuando yo regrese, yo te voy a pagar todo lo que hayas invertido en la recuperación de este hombre. Pero allí no termina el asunto. Eh, la mujer samaritana también es otro episodio en el cual Jesús interactúa con una mujer samaritana a la que le pide agua y entonces la samaritana le dice, pero tú, ¿cómo siendo judío me pides agua? Ella misma se extraña porque los judíos no trataban a los samaritanos, los tenían como parias. Entonces, bueno, yo estaba enseñando una clase no hace mucho tiempo a un grupo de pastores y bueno, les estaba hablando de precisamente esto, ¿no? Cómo Jesús interactuaba con los pobres, cómo actuaba con los discriminados, cómo actuaba con los pecadores, ¿no es cierto? Con los que la gente supuestamente santa no se juntaba. Y era una de las críticas más mordaces que se le hacía a Jesús, ¿no? Y a sus discípulos le decían, mira, hasta con pecadores come. En fin, pero yo olvidé por un momento un episodio que para mí ilustra tanto o más que los dos episodios anteriores que les acabo de referir. Y es la curación de los 10 leprosos. No sé si tienen ustedes los detalles, pero se los describo muy rápidamente. Una persona cuando tenía alguna herida, alguna llaga, de repente supurante, iba donde el sacerdote y el sacerdote veía las llagas
y si el sacerdote lo declaraba inmundo, leproso, ese hombre no tenía la opción ni siquiera de despedirse de su familia, tenía que salir de la ciudad y vivir como un paria. Claro, los leprosos vivían juntos, ¿no? Pero no podían entrar a la ciudad. Entonces sus familias les dejaban allí en algún lugar la comida todos los días y los saludaban desde lejos. Entonces, estos hombres sufrían, y mujeres también, sufrían muchísimo porque no solamente por las incomodidades de vivir quizás hasta en la intemperie, pero el dolor más profundo de verse alejado de sus seres queridos. Bueno, cuando llegan los leprosos, Jesús los sana. Jesús los sana. Qué maravillosa experiencia debe haber sido para ellos el haber tenido una curación de esta naturaleza tan instantánea, y no solamente instantánea, pero también milagrosa, ¿no? Y entonces lo que ellos seguramente hicieron, de acuerdo a la ley, era ir nuevamente donde el sacerdote, volver a mostrarse que ya no tenían llagas y el sacerdote los declaraba sanos y volvían a sus familias. Yo no me puedo ni imaginar esa escena, ¿no? Quizá algunos tenían años fuera de su casa, de su familia. Y entonces el regresar a casa y mostrarle quizá a su esposa, a sus hijos, que ya estaban sanos, eso debe haber sido una fiesta en cada uno de los hogares. Pero ¿saben qué? Y esto nos ilustra un poco al género humano. De los 10, tan solamente regresó uno. Y nosotros nos quejamos a veces de la ingratitud de la gente. ¿Cómo? Si yo lo he ayudado, si yo lo he servido. Bueno, de cada 10 personas que uno sirve, seguramente hay una que va a regresar y lo va a agradecer. ¿No? Y en el caso de Jesús, aún siendo Jesús, de los 10, uno regresó. ¿Y saben qué? No era judío, era samaritano. Y esto es un impacto enorme a la enseñanza, a la doctrina y sobre todo a la praxis cristiana, que debemos de ser agradecidos y que no debemos discriminar a nadie. No importa su cultura, ni siquiera su religión, su origen étnico. Jesús no se fijó en estas cosas. Él aceptó a todos. Y si nosotros nos llamamos cristianos, vale decir seguidores de Jesús, deberíamos estar haciendo exactamente lo mismo. Hay discriminación dentro de los cristianos, sí la hay. Sí existe, es triste decirlo, pero sí existe. Pero estamos en un camino de perfeccionamiento y las reflexiones tienen que ayudarnos a pensar, ¿estoy yo aceptando a todos, no importando ninguna consideración? Pues ojalá que así sea. Pero si no lo es en este momento, siempre se puede dar el primer paso a un acercamiento a aquellas personas con las que de repente nosotros no deseábamos, tener ninguna comunicación. ¿Ok? Bueno, eso es todo por este lunes en la mañana. Que Dios me los bendiga, los guarde de todo mal y recuerde que Dios es más grande que el mayor de los problemas
que ustedes o yo estemos enfrentando o vayamos a enfrentar en esta semana. Dios me los bendiga. Muchas gracias.